Hola, hola a todos, muy buenas noches. Espero que estén muy bien, que estén listos para aprender, para agarrar más herramientas, para poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y para em, lo que seguimos insistiendo, herramientas que nos permitan darle el sentido correcto, el sentido que la palabra de Dios tiene en cada una de las líneas a las que vayamos. El día de hoy vamos a seguir con esta serie, con Interpretando las Escrituras, y vamos a entrar con el tema número 22, y que son las figuras retóricas, número 11. Debo decir que esta es la última clase que vamos a tener con respecto a las figuras literarias o las figuras retóricas. La serie estamos casi por terminarla, pero digo, como les he dicho en otras ocasiones, aquí podríamos pasarnos pues un par de años viendo solamente este tema, ¿no? De la parte de dicción, la parte de las figuras retóricas y literarias, pero no ese es el punto, ¿no? No me voy a regresar ahí, porque el día de hoy tenemos algunas figuras que quisiera dedicarles el tiempo necesario, y para que también ustedes vayan tomando sus notas como siempre, y al final que podamos ver preguntas o comentarios que se puedan tener. Pues bien, el día de hoy vamos a ver la primera figura que se le conoce como tipo, ¿verdad? Tipo viene de una palabra griega, o de un vocablo, una voz griega, que es tipein, o es, no tipein, es tupos, ¿verdad? Es tupoin. Y tiene distintas connotaciones, ¿no? Dependiendo de la forma en que se esté conjugando. Pero tupos lo que quiere decir es golpear o imprimir una marca. Sí, es como la idea, nada más para que la tengamos bien, lo que es la base, la esencia de la palabra. Ya ven que antes se usaban así los sellos de cera, y estaba la cera pues caliente y luego le ponían el sello, ¿no? Así, encima. Eso es, ¿no? O sea, es esa marca que queda ahí, pero también se entiende una marca que puede quedar por un impacto, etcétera, pero que es que le imprime una imagen. La idea no es una marca de un golpe, ¿verdad? Y decir, aquí se golpeó tal cosa, no, sino que imprime, que golpea, pero que deja una imagen, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Como verbo, ¿sí? Entonces, también se utiliza como una figura de dicción. Esta es una figura de dicción que se le da el nombre también como sombra, ¿sí? Les dicen tipo o sombras, ¿sí? Pero, aunque sí se menciona, ¿verdad? Y la voz griega para sombra es skia. Entonces, normalmente dentro del ámbito, pues, de la interpretación del estudio de las escrituras, siempre nos va a hablar el tipo o el tipón o el tupos, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así, en el tipo, que es el nombre de la figura en castellano. Siempre va a ser como como un adelanto figurativo de algo que viene. Es, no solamente es que se está anunciando algo, pero es que es como una especie de adelanto que te deja ver lo que va a haber más allá adelante, ¿sí? Entonces es un anticipo figurativo, como lo ven en la lámina, de algo futuro, más o menos profético, ¿verdad? No todos los tipos son proféticos, esencialmente. Al final lo voy a ver, tranquilos. Y eso es lo que constituye, es un anticipo o es una realidad prefigurada. Está hablando de una prefigura, es decir, algo que se está anunciando, que te está dando, otra vez, que te está dando una impresión de algo, ¿verdad? Y que dices, yo sé que esto no es la realidad, pero me deja ver por dónde va el asunto. Esa es la idea con la que trata esta figura, que es muy explícita, de hecho, ¿sí? En todos los ejemplos de los textos bíblicos que vayamos a ver, de hecho es que se nombra, ¿sí?
se le da y tiene esta característica que generalmente, porque hay muchísimos, yo aquí me estoy centrando, me estoy otra vez mesurando en esto, porque tiene muchas derivadas, nos estamos quedando en el tronco prácticamente, ¿sí? En la parte central para entenderlo. Pero vamos a ver un par de ejemplos de lo que es cuando se está refiriendo en primer lugar como una sombra, ¿sí? Eh, la sombra es algo que se proyecta, ya lo sabemos, ¿no? Pero una sombra, uno puede tener la sombra de una persona o de algún objeto, ¿verdad? Está la luz y te da la sombra y puedes ver que está el objeto ahí plasmado en la sombra, pero no puedes ver muchos detalles, nada más es una proyección que te está dando. Sabes que algo está ahí y evidentemente hay cosas que son muy claras. Si ves la sombra de una mano, por ejemplo, dices, bueno, pues es una mano, ¿verdad? Pero eso es todo lo que sé que es una mano. Está bien, es una proyección, una sombra, o más bien es el bloqueo de una luz, ¿no? Lo que quieran decirle técnicamente. Pero vamos a ver primero esta parte, cómo se maneja esta figura, cómo se anuncia como un tipo, como una sombra, como un skía, ¿sí? Explícitamente en las Escrituras. En Colosenses, capítulo 2, versículo 17, dice, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. No me voy a detener mucho en eso, ¿verdad? Simplemente quiero subrayar o enfatizar la figura skea o tipo, ¿verdad? O sombra en este caso, lo que nos está diciendo, ¿verdad? De cosas que está mencionando. Dice, esto solamente te está dando te deja ver que hay algo está, pero la realidad, dice, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, esta es la realidad. La iglesia es de Cristo, ¿sí? Se pueden ver muchas cosas por acá y uno no tiene mucha claridad, pero la iglesia, el cuerpo, es de Cristo, ¿sí? Ese es un ejemplo, nada más. Es muy sencillo, repito, es muy explícita pero es muy importante esta figura. No en vano la tenemos aquí, ¿sí? Vemos también en Hebreos 10:1, donde directamente dice, pues ya que la ley solo tiene las sombras, es un tipo, ¿sí?, de los bienes venideros o de los bienes futuros, dice, y no la forma misma de las cosas. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos se ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Bueno, aquí está hablando evidentemente de los sacrificios dentro de la ley mosaica, ¿no? Y la ley levítica, vamos a llamarlo así, ¿verdad? De todos los sacrificios y todo lo que se tenía que hacer y la expiación y todo esto. Bueno, lo que está diciendo, eso solamente es un esquiá, eso solamente es una sombra, eso te está proyectando algo, pero eso, ¿verdad? Eso no es la realidad, es decir, eso no hace perfecto a nadie, ¿sí? Es Cristo. O sea, eso solamente te está diciendo esto es lo que viene. Todos los sacrificios, en otras palabras, todos los sacrificios que se hacen aquí, que estamos haciendo, que se han hecho, solamente están proyectando, está haciendo una sombra que te dice viene algo mejor, viene algo definitivo. ¿Está bien? Esa es la idea con esta figura. Entonces, en el Nuevo Testamento está esta palabra que se deriva de tupoi, ¿verdad? Del verbo, que es el vocablo griego tipón o tupón, ¿verdad? O tupos también. Y tiene varios sentidos, se le utiliza en muchas formas y vamos a ver cada una de ellas. En concreto son seis formas, ¿verdad? La primera de ellas es como una señal o una marca. Acuérdense, cómo se imprime, cómo queda eso impreso, ¿verdad? Pero es como un golpe, ¿verdad? Que ¡pum!, dejó impreso algo ahí, ¿verdad? Dejó una figura. Entonces se utiliza en primer lugar de esta manera. Y en Juan capítulo 20, versículo 25, fíjense lo que dice.
Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, ¿se está refiriendo a quién? Sí, a Tomás, ¿verdad? Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal, ¿ok? En sus manos la señal o la marca, y aquí cuando dice en sus manos la señal de los clavos, utiliza la palabra tipón, ¿verdad? O tupos, o tupón, y meto el dedo en el lugar, también utiliza ahí, es decir, si yo no estoy viendo la marca que dejó ahí, y si no meto mi mano en esa marca, en ese preciso lugar de los clavos, dice, y pongo la mano en su costado, no creeré. Uno dice, el incrédulo Tomás, pero tenía sus razones, ¿verdad? Bueno, nunca se justifica la incredulidad definitivamente, pero creo que ninguno de nosotros lo hubiera hecho mejor, ¿verdad? Porque lo decimos, ay, ese Tomás tan incrédulo. Pero bueno, cada quien. Entonces, eso es lo que se utiliza, ¿verdad? Esa es una forma, repito, que se le da al vocablo, porque, bueno, nosotros lo leemos generalmente en castellano, pero es importante que sepamos qué es lo que está diciendo ahí, cómo se está utilizando cada palabra, ¿verdad? Entonces, es como una marca o como una señal, ¿verdad? Pero también se utiliza como una figura. Acuérdense que es como una especie de anticipo también, ¿sí? Eh, ese es otro sentido que tiene, como un anticipo. Y esto lo podemos ver, en primer lugar, solamente estoy tomando uno o dos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Nos dice ahí en Hechos capítulo 7, versículo 43, dice, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, dice, figuras, es decir, tipos que os hiciste para adorarla. O sea, en otras palabras, aquí es, ya saben, ¿no? Es el mensaje de Esteban, ¿verdad? El primero y último, antes de que lo apedrearan y les está dando hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? Ahí a los oyentes. Y fíjense lo que está diciendo, ¿sí? Ustedes se metieron en la idolatría bien tremendo, ¿verdad? Dice, ustedes llevaron el tabernáculo ahí de Moloc, pero dice figuras, o sea, el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, ¿sí? Que son figuras que se hicieron para adorarlas. Esto cuando se está refiriendo a esto, a una figura, evidentemente es algo material, ¿sí? Que está representando. Entonces, es una figura que representa, ¿ok? Acuérdense, deja la marca, está representando algo ahí. También en Romanos capítulo 5, versículo 14, dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Aquí ya está hablando de otra figura, ¿sí? Pero ya está hablando de Adán como alguien, como ese, ¿verdad? Más adelante Pablo menciona ya a los Corintios, ¿verdad? El primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán es una figura, es un tupón o un tupos o un tipo de quien había de venir, ¿sí? No es el que había de venir, es solamente representa una humanidad. ¿Está bien? Seguimos avanzando. Eso es como una figura. Vimos que lo primero entonces, que el sentido que tiene, y no necesariamente este es el orden en que están, pero son los sentidos que tiene como una señal o marca, como una figura, ¿sí? Pero también es como una forma, ¿sí? Una forma. En Romanos capítulo 6, versículo 17, se lee así, pero gracias a Dios
que aunque ustedes eran esclavos, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, ¿sí? A aquel tupos, aquella marca, a esa doctrina, ¿verdad? Está hablando de algo que ya les estaba anunciando, ¿sí? Que ustedes fueron entregados. Y cuando dice de doctrina a la que fueron entregados, es la doctrina a la que se les enseñó y en la que ustedes pudieron ver que algo muy bueno venía. ¿Está bien? Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto sentido que tiene es de un modelo, es decir, de una forma, como cuando uno está viendo y toma de modelo A, ¿ok? Como un pintor, ¿verdad? O un escultor que toma una manzana como modelo y la pinta o la esculpe, ¿verdad? En otros materiales, pero eso es un modelo. Y en Tito, capítulo 2, ay, no, aquí me falló, perdón, ya me cuatrapié aquí. Ah, no, sí está bien. Es que me adelanté con la cita. Es Hechos 7:44. Primero, ya después va Tito. No, está bien. Tuve un lapsus, perdonen. Hechos 7:44, siguiendo con la línea que venía tratando Esteban, ¿verdad? Ahí, en el versículo 44 de Hechos 7, dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. Está haciendo una comparación, ¿verdad? Este es el tabernáculo de Moloc, pero nuestros padres tuvieron este tabernáculo, ¿sí? Del testimonio. Dice, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo, al tipón o al tupos o al tupón que había visto, ¿sí? Entonces, fíjense, está haciendo una comparación, ¿verdad? O sea, se hicieron figuras de cosas de su imaginación y tenían ahí otros dioses cuando nuestros padres, dice, tuvieron ahí el tabernáculo que iba a representar cada una de las cosas, que todo ahí está hablando ya del tabernáculo en sí mismo, ya como un tipo, como un modelo, ¿sí? Y que todo eso, todo ese modelo se hizo según y conforme, en conformidad al modelo que Dios les dio. Es decir, quienes hicieron y quienes fabricaron tanto el tabernáculo de reunión o del testimonio, como todos los utensilios, todas las cosas que habían ahí, no es a ver cómo me lo imagino, lo hicieron las figuras que Dios les dijo, las dimensiones que Dios les dijo, igual que el arca, ¿sí? Entonces hay mucha enseñanza ahí, no me voy a detener ahorita en eso. El quinto sentido que tiene la palabra tipo, ¿verdad? O esta figura, también es una manera, ya vimos que es una forma, pero que es una manera, ¿verdad? Que es un estilo, que es una forma, ¿ok? En Hechos 2:35, 23-25 dice, y escribió una carta en estos términos. Aquí términos se refiere, es la palabra tupos, tupón más concretamente, ¿verdad? Y lo que quiere decir términos y se está refiriendo a este estilo, a esta manera. Escribió una carta en esta manera, en esta forma, en este estilo, ¿sí? Es como se utiliza también. Por último, vamos a ver, aquí son 3 ejemplos los que vamos a ver. El primero es en primera a los Corintios y eso es precisamente como un ejemplo, ¿sí? Como un ejemplo. Y nos dice, primera a los Corintios 10:6, estas cosas sucedieron como ejemplo, como tupón, como tupos, ¿sí? Como un tipo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, entendamos esto. Eso que ocurrió ahí, ¿verdad? Y bueno, aquí ya es el tema del becerro de oro, ¿verdad? De toda la calamidad que hubo ahí. Pero todo eso está hablando, sucedió como un ejemplo, ¿sí? Para que nosotros estemos ahí, se proyectó esa imagen, quedó grabado para que nosotros lo podamos ver como algo que no debemos de codiciar,
En Filipenses, estoy yendo rápido porque necesitamos ver otras figuras. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, se lee así: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Sí? Y otra vez, aquí es el mismo vocablo, lo tienen ahí en su lámina, ¿verdad? Pero se utiliza como ejemplo, ¿verdad? Que quede marca, así, bien, algo que se pueda ver, ¿sí? Algo que esté proyectando lo que debe de ser, que esté proyectando una realidad. Y por último, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, dice: tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Sí, aquí está refiriendo ya a los pastores, a los que están ya presidiendo, ¿verdad? Que no se enseñoreen, que no nos enseñoremos, sino que seamos ejemplo, que demostremos ser otra vez un tupos, un tupón, un tipo, ¿verdad? Es decir, aquí está el ejemplo. Y es como se proyecta. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto. Ahora fíjense, algo solamente lo menciono así como algo adicional que les puede servir o enriquecer, eso espero. Um, Dentro del vocabulario, dentro del griego clásico, cuando se utilizaba esta palabra, el uso que le daban a esta palabra era distinto. Acuérdense que las palabras luego cambian, ¿sí? El uso de las palabras cambia. Y en el griego clásico se le daba, por ejemplo, dentro de la medicina, en algunos escritos de medicina antiguos, era cuando se decía un tupos o un tupón, ¿sí? O un tipo, pues, se estaban refiriendo a los síntomas de una enfermedad, ¿sí? A los síntomas de una enfermedad. Es decir, el sentido, aunque se le daba una aplicación distinta, pero el sentido sigue siendo el mismo. Es decir, lo que estos síntomas proyectan, lo que estos síntomas te dicen es esto, ¿sí? Entonces así se les llamaba, y en los casos legales también o en el sentido legal, se utilizaba para designar un caso. A ver, vamos a llevar este tipo, vamos a llevar, no este tipo, no una persona, sino este tipo, este caso. Así se traduce también. Sin embargo, en los escritos bíblicos, ¿verdad? La mayor parte de los hombres, pues llaman tipos, que se llaman tipo en la Biblia, pónganme atención en esto, que es a donde quería llegar, que los tipos, ¿verdad? Más allá de meternos si es una forma, si es un ejemplo, si es, porque repito, la figura se puede poner compleja, lo que en esencia, el uso que se le da dentro de la Biblia, por llamarlo así, es una ilustración, ¿verdad? De hecho, pues expertos o eruditos en esto que dicen que sería preferible llamarle más ilustración que un tipo, ¿no? De una manera más coloquial, una ilustración que te deja ver algo, ¿verdad? Porque en sí misma no enseña las verdades, pero ilustra las verdades, te deja verlas, ¿sí? Otra vez es solamente una ilustración. Ese es el sentido que tiene, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que nos dicen? Porque esas verdades que están ilustradas, pues ya están reveladas en otros lugares en las Escrituras, como vimos ahorita. Pero ese es el sentido que tiene. Entonces yo espero que haya quedado claro. Si no, pues ahora sí que ahí la vuelven a escuchar. Y vamos a ver otra figura um, que es que se llama prosopopeya o personificación personificación o prosopopeya. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero es muy sencilla la prosopopeya y es muy abundante, sobre todo porque es un lenguaje metafórico, pero es muy poético, ¿sí? Y se utiliza mucho. Uh, y no debe de confundirse con una fábula, por ejemplo, que esa es otra figura, ¿no? Que se utiliza y que no vamos a ver, tampoco vamos a ver otras muchas, ¿no?
pero la personificación existe en muchas partes de las escrituras y quería mencionárselas. ¿Qué es la prosopopeya o personificación? Pues esta figura existe cuando a características personales se atribuyen a los animales, a las plantas o a las cosas que no tienen vida. Repito, es diferente a la fábula. ¿Sí? La fábula es sencilla, es muy sencilla de entender, se las menciono muy rápido, pero es, por ejemplo, ¿no? En una fábula son los elementos, es como que todos los elementos pueden tener características humanas y conviven entre sí, ¿verdad? Y ahí tienes a una taza hablándole a una escoba, ¿verdad? O ahí tienes la fábula de la liebre y la tortuga y va este animalito y se pone a conversar con un árbol y después anda una piedra por ahí y a esa piedra le empieza a hablar. Bueno, esa es una fábula, ¿sí? Pero la personificación es simplemente es que se le atribuyen, se le dan características, repito, que son de una persona, que son humanas, a animales, a plantas o a cosas que no tienen vidas. Por ejemplo, ¿sí? En Isaías 55:12, el profeta dice que los montes y los collados levantarán canción. ¿Sí? Imagínense, o sea, las montañas, los precipicios, a los abismos, todo esto, ¿no? O sea, los montes y los collados levantarán canción. Es muy alegre esta parte de Isaías 55, o sea, es muy bonita. Pero aquí, pues, evidentemente, los montes son cosas inanimadas que nunca van a poder cantar, ¿verdad? Pues a no ser de que hubiera un milagro así como que, wow, ¿no? Que no tiene ningún sentido, que es innecesario, ¿sí? Pero simplemente se le atribuye. Entonces, fíjense, vamos a seguir con esta figura y vamos a seguir con este mismo texto, porque pues definitivamente no hay duda que la referencia que está haciendo, ¿verdad? Los montes y los collados levantarán o entonarán canción, se está refiriendo a lo que va a suceder en el corazón de los redimidos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a...? Ay, pues gloria a Dios y vamos a levantar canción y eso nos vamos a preparar para nuestros días de reunión, ¿verdad? Para el domingo cuando estemos todos juntos, que podamos levantar canción y decir gloria a Dios, ¿verdad? Y ese es el sentido que está teniendo. Entonces, esto está de acuerdo con la primera parte del versículo de Isaías 55:12, en donde dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. De hecho, hasta esto se hizo un canto, ya tiene, muchísimo, o sea, más de 30 años este canto, más de 30 años, ¿sí? Con alegría saldréis y seréis vueltos con paz. Los montes y collados entonarán canción, sí dando gloria a Dios, sí dando gloria a Dios, ¿sí? Y bueno, ya los árboles del campo aplaudirán y ya se pone muy bonito, es una alabanza muy bonita. Me acordé ahorita, disculpen el haberles lastimado sus tímpanos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Vean, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y después sigue, los montes y collados levantarán canción. ¿Se fijan? Y ahí lo está haciendo. Esa es una prosopopeya. Ya se le está dando, se le está atribuyendo a los montes cosas que son pues muy de las personas, ¿no? Y esto tiene que entenderse, y aquí está la explicación, esto debe de entenderse en qué es la alegría, ¿verdad? De un hijo de Dios que le está atribuyendo a la naturaleza misma, ¿verdad? Como dice Romanos 8, ¿verdad? Allá el apóstol Pablo escribe que la creación gime aún esperando la redención de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Simplemente está proyectando algo, está dando algo, se le está atribuyendo pues características humanas. No las tienen, pero se les están atribuyendo para darnos a entender, en este caso, por ejemplo, pues un gozo, ¿verdad? Y en el caso de Romanos 8, la esperanza que se tiene, ¿no? En otro ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículos del 20 al 23,
hay muchas otras partes, pero aquí personifica a la sabiduría, ¿sí? Es decir, le da a la sabiduría, le atribuye como si fuera una persona, ¿sí? Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz por las plazas, ¿sí? En los versículos del 24 al 33, pues ahí continúa, ¿verdad? Y aunque pues, se puede entender que Dios es el que está hablando, ajá, pero simplemente se le está atribuyendo. Otra vez, es una figura, es, eh, es algo que para nosotros igual y no lo utilizamos tanto, ¿verdad? Pero a veces sí, a veces podemos decir de un lugar, oye, no, ahorita no digas nada porque las paredes se escuchan, ¿sí? Uy, si este habitación hablara, imagínense, si esto, si aquí donde estoy hablara, ¿sí? Uy, todo lo que ha visto este lugar, ¿no? Y hace unos días estábamos, visitamos Rocío y yo un museo muy interesante aquí. Y yo pensaba, ¿verdad? En las salas en donde andábamos ahí, de todos los personajes que pasaron por ahí, que desfilaron por ahí, que vivieron en ese lugar. Y dices, híjole, yo pensaba que todo lo que vieron estas paredes en un lapso de 400 años, este lugar, este piso, ¿verdad? Impresionante, ¿no? O sea, cómo lo tienen conservado. Andaba prosopopeyando por ahí. Pero otra vez, ¿verdad? Regresando a esta figura acá de Proverbios, pues se personifica la sabiduría, ¿verdad? En Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo del 1 al 4, también está esa figura y también le dice, tú dile que eres mi hermana y quiérela mucho y abrázala, ¿sí? Se le está atribuyendo unas cualidades de persona. ¿Está bien? Pues estamos avanzando muy rápido y quiero dar una última figura y ahora sí que con esta nos vamos a despedir de las figuras literarias, de las figuras retóricas. Y la razón por la que dejé esta figura a lo último, que se llama polinomia, es porque de pronto hay personas que leen un pasaje y después leen otro y dicen, ya ves, aquí se equivocó la Biblia. Aquí no lo está diciendo, se equivocó, está dando otra cosa, está dando otro lugar, está dando otro nombre. No se llamaba así, no era ese lugar, ¿sí? ¿Qué es polinomia? Bueno, así nada más si lo vemos de ojo de buen cubero, pues ya nos damos una idea. Pero polinomia, esencialmente, lo que quiere decir es muchos nombres, ¿sí? Y esta figura ocurre cuando a una persona o a un lugar se le dan en la Biblia varios nombres, ¿sí? Y esto ocurre muy frecuente. Esto es algo que ocurre muy frecuente. Y otra vez, cuando uno luego lo lee en un pasaje y después lo ve en el otro, dice, ay, ¿por qué dijo esto? Por qué lo dice diferente? ¿Por qué lo cita con diferente nombre? Y ahí es en donde, repito, quienes desconocen esto dicen, ah, lo que pasa es que se está contradiciendo. Es una contradicción que tiene la Biblia, es un error que tiene la Biblia. Y de hecho, esto ha ocurrido mucho con los liberales, dentro de la teología liberal, ha ocurrido mucho. Pero bueno, entonces, viendo algunos ejemplos, ¿verdad? En Mateo capítulo 15, versículo 39, nos dice que el Señor Jesús se fue a la región de Magadán. Así es como se lo traducen algunas versiones, Magadán. La Reina Valera 60 lo traduce como Magdala, ¿sí? Entonces el Señor Jesús se fue a Magdala, ¿sí? Pero en Marcos 8, haciendo esa misma referencia, en Marcos 8:10, dice que el Señor vino a la región de Dalmanuta. Entonces dices de Magdala a Dalmanuta, pues no, suena muy diferente.
el asunto es de que no hay contradicción porque Dalmanuta es el nombre de una región y Magdala o Magadán es el nombre de una ciudad. Entonces, lo que Marcos está diciendo fue a tal región. Él no precisó la ciudad, sino estuvo ahí, anduvo en esa zona, ¿sí? Pero en Mateo lo pone más preciso y dice, es el nombre de esta ciudad. Es decir, lo hubiera dicho, si lo hubiera dicho de esta manera, llegó a Magdala en la región de Dalmanuta. Ah, bueno, pero a los oyentes a los que se estaba refiriendo Mateo, ellos ubicaban la región, ubicaban la ciudad, ¿sí? Marcos fue más general, les dijo, como a los que les está escribiendo muy probablemente no habían estado en Palestina, ¿sí? Pues es que ubicaran, si es en un pueblito o en tal pueblito, no me dice a mí mucho, pero me dice la región. Estamos aquí. Ese es un posible o una posibilidad del uso de Marcos de Dalmanuta en lugar de Magdala. Pero pues eso es algo que está ahí y que simplemente nos deja ver esta figura que también es muy amplia porque hay muchos nombres de personas, de ciudades, ¿sí? De cosas que se les cita diferente en distintos pasajes a lo mismo. Entonces, yo creo que ahí vamos avanzando, ¿sí? Otro ejemplo es en Segundo de Reyes 23:13. Esto lo pueden anotar para que vean todo el pasaje. Yo ya para no tomarles demasiado tiempo lo estoy aterrizando así. Pero en Segundo de Reyes 23:13 se refiere al Monte de los Olivos como el monte de la destrucción, ¿sí? También se le traduce literalmente como el monte de la corrupción por todas las idolatrías que se hicieron ahí. Ahí en el Monte de los Olivos, en el Monte de los Olivos. Pero en esas referencias que tienen, ¿verdad? Pues así se les llama ahí y en otras partes. Entonces, algo muy, muy importante, como les hemos mencionado prácticamente en todas las clases que hemos tenido, nunca debemos de brincar rápido a una conclusión, ¿sí? Cuando yo veo, digo, a ver, está citando un nombre distinto. ¿Por qué? Y por eso es importante tener, si nos vamos a echar un clavado más, a mayor conciencia en las escrituras, qué bueno que tengamos materiales de apoyo, ¿verdad? Diccionarios, atlas, ¿sí? Algún atlas bíblico, mapas, ¿sí me explico? Cosas así, comentarios históricos o además del texto, ¿verdad? Históricos, para que podamos ver. Y todo eso nos enriquece, porque bueno, ahí está en la palabra y eso nos va a ayudar cuando no nos apresuremos a tomar una decisión, a dar una interpretación. Debemos, o sea, las interpretaciones rápidas, ¿verdad? Así es, esto es lo que me parece y brinco rápido y lo establezco. Eso nos abre la puerta al error, nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces tenemos que detenernos y ubicarlo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esta figura es interesante, ¿verdad? Y muy pocas veces se trata, pero es interesante y es importante. Y por último, vemos este ejemplo. En Ezequiel capítulo 23, en el versículo 4 y en otras partes también, pero aquí los concentra. A Jerusalén no le llama Jerusalén, le llama Oholibá, ¿sí? Oholibá, que lo que quiere decir es mi tabernáculo en ella, Oholibá, ¿sí? O sea, es como el Señor diciendo es mi tabernáculo, está ahí, mi morada está ahí, o tabernaculizo ahí, ¿está bien? Y a Samaria, que aquí la historia, ¿verdad? De Samaria, que era del reino del norte y que fue una ciudad que cayó muy fuerte en la idolatría, pero hizo un sincretismo, una mezcla de judaísmo. Y ustedes recuerdan ese pasaje ahí en Juan capítulo 4, ¿no?
donde el Señor tenía que pasar por Samaria, tiene este encuentro con esta mujer y ella se puso a hablarle de religión, ¿verdad? A confrontar al Señor. Ahí casi casi se mete al Facebook, ¿verdad? Y a las redes sociales para decirle, no, tú eres judío y ustedes adoran allá, nosotros adoramos acá porque nuestros padres y el pozo de Jacob y nuestros padres... Y cuando pues estaba bien, en cuanto a sangre, estaba bien revuelta, pero no me voy a meter ahorita por ahí, ¿sí? El punto es de que hubo mucha mezcla, ¿sí? Y esto históricamente tiene que ver con el pecado de Jeroboam, ¿se acuerdan? Que hizo 2 becerros de oro, etcétera, etcétera. Entonces, y de ahí se vino, pero todo esto fue ahí, y Samaria vino a ser la capital del reino del norte. Entonces, en Ezequiel 23:4, a Jerusalén le llama Oholibá, pero a Samaria le llama Oholá, que significa su propio tabernáculo. O sea, no es el tabernáculo del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía su propio centro de culto, de adoración, que no fue designado por Dios. Entonces Oholibá es aquí lo que yo establecí. Esto es lo que yo puse, ¿sí? Y ojalá, eso es su propio rollo. Y no sé, no me van a preguntar al final, bueno, y eso de ojalá, es el ojalá que decimos. Pues miren, puede ser porque hasta donde yo ubico, ojalá, así como el que, pues espero que sí, eh, es, eh, es árabe la palabra. Esto no es árabe, ¿sí? Esto es arameo, es un cognado ahí, pero pues ya se los dije, ¿no? Entonces, eh, para que podamos ubicar cómo funciona eh, esta figura, ¿no? Sobre todo, esto lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, cuando el Señor luego se refiere y dice, Efraín, José, y se está refiriendo a la nación, ¿sí? A veces menciona nada más el nombre de en ocasiones se menciona el nombre de una tribu y se está refiriendo específicamente a esa tribu, pero en ocasiones se refiere a una tribu del nombre de una tribu para referirse a todos, ¿no? Es una polinomía, ¿no? No está sustituyendo, simplemente le está dando un nombre con el que también se le conocía, con el que también podían ellos ver de qué se trataba el asunto. Entonces, mis amados, pues muchas gracias por la atención que han puesto hasta aquí. Espero que hayamos aprendido, que nos haya dado oportunidad de ver las figuras retóricas, ¿verdad? Repito, hoy esto fue lo último que vimos. Pero vamos a continuar con la serie, evidentemente, unas lecciones más, pero ya veremos otras cosas de interpretando las escrituras. Nuevamente, muchas gracias, que Dios los bendiga.